Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Mira, ¿te podrías presentar para la gente que no te conozca? Bueno, soy Miguel Ángel Rizaldo, psicólogo clínico y tengo una Ajá, experiencia de más de 30 años en esta profesión y bueno, me dedico a ver personas en consulta y también a la divulgación, ¿no? Tanto en redes sociales, medios de comunicación y bueno, he escrito un par de libros, ¿no? El primero era Guía para papás y mamás en apuros y este ujú. segundo libro, por el que me estás entrevistando, que es Ser frágil es malo. Perfecto, pues mira, lo tengo aquí el libro y te quería Estupendo. preguntar ya, la primera pregunta no es un poco una redundancia, ¿no? ¿Ser frágil es malo, Miguel Ángel? Siempre respondo lo mismo, no es malo, es humano. Súper, Eh, y bueno, es humano con lo que conlleva, ¿no? Al final todos tenemos algún tipo de fragilidad, que no hay nadie infalible, ¿no? Y como comento, y la idea del libro es reconocer eso, ¿no? Reconocer eso y otra cosa mucho más importante, que es aceptar, ¿no? Aceptar que tenemos ciertas vulnerabilidades. A sí, veces es una misma moneda que tiene doble cara, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen una buena capacidad intelectual, pues les viene muy bien a la hora de aprender, de crear cosas nuevas, de resolver problemas, pero también tienen una mente que a veces se enreda mucho, ¿no? Y que a veces pensar está sobrevalorado. sí, totalmente. Yo pienso igual. Yo a raíz de leer tu libro, ya te lo comentaba así antes cuando nos hemos presentado, a mí me ha dado esta sensación, ¿no? Como a mí me ha abierto un poco la luz, ¿no? Porque yo pues era muy vergonzoso de pequeño. Recuerdo esto que me hablaban y me ponía como un tomate, ¿sabes? Lo Ujú. típico, ¿no? Entonces siempre lo vi como algo muy negativo, ¿no? Y yo era muy tímido, entonces era muy introvertido y bueno, a raíz de ver que de esa manera pues a lo mejor pues no estaba avanzando, no era igual que los demás, al final me forcé y bueno, al final he salido, ¿no? Salí Ujú. de aquello, pero desde siempre pues me he visto ¿no? Lo típico, ¿cómo eres tú? Y yo me etiquetaba como alguien tímido, vergonzoso y que le costaba Ujú. socializar. Entonces, a raíz de leer tu libro digo, oye, pues qué bien, ¿no? Abrir un poco, ojalá lo hubiera leído antes, la verdad, ¿no? Y realmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de la vergüenza y la timidez, ¿son rasgos tan negativos? O sea, porque yo creo que eso, que tiene una connotación como muy marcada, ¿no? Hacia, bueno, pues si hay que vergonzoso, pues tenemos que hacer lo máximo posible pues para que se socialice y sea la persona más Ya. extrovertida del mundo. No, no, no tiene sentido. Es verdad que es importante relacionarnos con los demás, ¿no? Y los psicólogos en eso nos preocupa mucho las personas que se aíslan, Claro, ¿no? Porque al final la persona que se aísla pues tiene menor bienestar que la persona que se relaciona. Es verdad que la relación con los demás conlleva estrés y hay que tener herramientas para manejar eso. Pero no todos tenemos que ser relaciones públicas, ¿no? Hay personas que nos cuestan más. Yo también me defino como tímido y vergonzoso. Y aquí estamos, ¿no? Hablando de mi libro. totalmente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay en culturas, por ejemplo, en la cultura japonesa, pues ser tímido o ser vergonzoso no está visto, no está mal visto, incluso es como algo que tiene propiedades como la prudencia, ¿no? El saber estar. Y por otra parte, hay otras culturas como la americana que incluso lo ven como un problema y un problema psicológico, ¿no? Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Es una característica de la persona. Es verdad que tienes que tener herramientas para gestionarlo lo mejor posible y esa Ujú. es un poco la idea, ¿no? Del libro, que da herramientas para gestionar pues estas vulnerabilidades, pero también verlas como que forman parte de mí, ¿no? Y somos lo que somos gracias a nuestras fortalezas pero también a nuestras vulnerabilidades, porque si no seríamos otra persona. Y a Claro. veces estamos continuamente instalados en la queja y yo siempre digo lo mismo, la queja es como una mecedora, se mueve pero no avanza, ahí te quedas. Entonces, la idea es que habrá cosas que podrás cambiar y a lo mejor no vas a hacer relaciones públicas, pero bueno, vas a intentar manejarte lo mejor posible en situaciones sociales. Totalmente. Y hablando, ¿no? Que tú me decías que también te definías como vergonzoso y tímido y supongo que también tú, ¿no? En tu trabajo debes ver este tipo de cosas. O sea, ¿qué es lo que te animó a decir, no a sacar este libro? Pues bueno, junto con la editorial, que es verdad que ya un poco yo había tirado la toalla porque no era viable en otras editoriales, pero bueno, se pusieron en contacto conmigo Plataforma Actual
y a partir de ahí, pues empezamos a pensar qué podríamos hacer, ¿no? Es verdad que es un tema que trabajamos continuamente en consulta y sin embargo no hay mucho o no se habla, ¿no? No No, parece un tema bonito. Sin embargo, yo creo que es muy interesante y muy importante porque al final, bueno, cada uno de los capítulos son cosas que estoy viendo en consulta continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser de ayuda, ya no solo para las personas que tengan grandes problemas a nivel psicológico, sino para cualquiera. mm. Sí, 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 total, porque yo creo que, claro, al final, o sea, tú no hablas por hablar, ¿no? Entiéndeme, Miguel Ángel, lo que quiero decir, al final tú vienes de, ¿no? de una experiencia, de un trato cada día con gente y al final, efectivamente, yo creo que es un problema porque hablas de un montón de cosas y el siguiente tema del que quería hablar contigo es la positividad tóxica, que me parece un término que a mí es verdad que está a la orden del día, ¿no? Es verdad que, Sí, bueno, explícalo tú, que lo explicas mucho sí. mejor que yo. Sí, es esto que a veces existe esta idea. Yo creo que a veces, pues, por estos vendehumos que intentan motivar a la gente con frases, ¿no? Frases fáciles, pero esto no es tan sencillo ni tan simple, ¿no? La positividad tóxica es intentar ver todo de modo positivo, ¿no? Eso que dicen a veces, ¿no? Hay que ver el lado positivo. Hay cosas que no tienen el lado positivo. Nada. Hay cosas que son negativas y son negativas, ¿no? Mm. Todo el tema este de la pandemia que nos ha pasado, eso es todo negativo. O sea, a mí no me digan que vamos a aprovechar para ser mejores, no. Simplemente, si has tenido suerte de que no te ha tocado, o como poco has perdido tiempo, ¿no? Has perdido momentos de satisfacción porque no podías hacer nada, ¿no? Ujú, ujú. Eso como poco. Al que ha perdido la salud o ha perdido un ser querido, Sí, yo pues mismo, eso es, mi padre falleció de COVID, o sea, que a mí que no me claro, digan que por favor, claro. ¿no? Por eso, que a veces ese tipo de discursos es muy peligroso, porque además, claro, es verdad que es más fácil de vender y más fácil de comprar, ¿no? Ujú. El si tú quieres, puedes, pues mola mucho más que decir que si tú quieres, puedes y te pones a ello, a lo mejor lo Sí, consigues, efectivamente. pero no existe el 100% de garantía de que lo puedas conseguir. Entonces, tener cierta tolerancia a la frustración es algo que a los psicólogos nos interesa mucho y nos importa mucho. ¿Por qué? Porque a veces la vida es injusta y no siempre, aunque luches y pelees por una cosa, la consigues. Ujú. Sí, yo creo que también, no sé, yo creo que también vendido por estos vendehumos que hablas tú, o sea, que también es verdad que anhelamos estar bien, ¿sabes? Pero en vez de decir, ostras, voy a ordenar un poco mi vida, ¿no? No me instalo en esa queja de la que hablabas tú antes, voy a hacer cosas, pues acudo a un profesional como tú o busco los remedios que pueda. Creemos que con una frase de venga, tú puedes, pues yo ya voy a tirar para adelante, ¿no? Claro, ese es el problema, porque al final este tipo de discursos ponen el foco en la persona, como que es la persona la que es responsable al 100% de su bienestar, y no es verdad. Los estudios dicen que nuestro bienestar depende de nosotros un 40%. Ostras. Es mucho, no está mal, Sí, pero sí, no es sí. el cien por No es el ciento. 100%, Hay claro. un 60% que no depende de ti. Y eso saberlo también te ayuda a no autopresionarse, porque el problema de estas personas que a veces venden esta historia y que la gente lo compra, porque es más fácil de comprar, pues es creer que no estoy haciendo lo suficiente y al final se machacan, ¿no? Y no es verdad, es que no es que estés no haciendo lo suficiente, es que la circunstancia no te está permitiendo llegar a donde quieres. Y eso Claro. puede ser así. Y es injusto, sí, pero es la realidad. Sí, 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 ¿no? Y después también, ¿no? Nos quejamos y es verdad que para mí tú lo sabrás mucho más, ¿no? Los problemas de salud mental que hay ahora mismo. Sí, hay un boom, ¿no? Yo creo que hay un boom de salud mental, de hablar de salud mental, pero se hace relativamente poco por no decir nada, ¿no? Ya, Es una pena. pues sí, Eh, yo creo que es algo fundamental y que tendríamos que tener, porque nadie nos enseña cómo gestionar nuestros pensamientos, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar las relaciones con los demás, cosas que son muy básicas para mi bienestar diario, ¿no? Sin embargo, nos formamos en otras cosas que a lo mejor en la vida luego no te van a servir. Pero bueno, yo creo que esto irá avanzando cada vez más. Es verdad que hay menos estigma, que cada vez es más fácil, pero sí que estamos viendo gente muy joven con problemas de salud mental y que viene mucho del tema de la pandemia que al final ha descubierto muchos problemas, ¿no?
Claro, claro, yo creo que esto todo sale, ¿no? Y yo que me dedico al sector educativo, ¿no? Y en el libro lo dices, ¿no? Ostras, como también desde pequeñitos, oye, pues podrían, ¿no? Trabajar todo este tipo de cosas, pues para que, oye, se podría evitar muchas cosas, ¿no? Porque yo ya te digo, lo llevo escuchando toda la salud mental, la educación emocional, pero hasta qué punto, ¿no? Se llega a hacer más que hablar. Claro, yo creo que se habla de ello, pero no se hace nada, o se hace poco. Es verdad que sería idóneo desde la tierna infancia que cuanto antes aprendemos esto, mejor, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando trabajo con padres y con niños, pues cuanto antes tengan las herramientas, mucho mejor, ¿no? Y le van a servir para ese momento manejar, pues por ejemplo, esa timidez o esa ansiedad o, o esa dependencia emocional. Cuanto antes tengas herramientas para gestionar eso, mucho mejor, ¿no? No solo te Totalmente. van a servir para ese momento, sino te van a servir para la vida. Sí. Entonces, sí que sería idóneo, pues, el que lo tuviéramos en los sitios donde los niños aprenden, ¿no? En la educación. Para Claro. mí, claro, tengo el sesgo como psicólogo, me parece mucho más importante que aprender una raíz cuadrada, pero bueno, Ya, ya, cada uno aquí dirá, no es matemático, dirá, hombre, no, no, claro, aquí cada uno, no, pero yo creo que es fundamental, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Incluso un matemático, yo creo que a lo mejor podría también Claro. ver la importancia de todo esto, ¿no? Pero es que es verdad, y vuelvo a retomar un poco mi niñez, pues ya te digo, tu libro como que me ha removido un poco cosas, ¿no? Que yo Ujú, recuerdo, y yo creo que a día de hoy aún se sigue, a pesar de que ha habido mejoras, ¿eh? Aquí no, ha habido cositas que, oye, se han mejorado, ¿no? Pero recuerdo que a mí mostrarme frágil o mostrarme sensible o mostrarme era una cosa que reprimía muchísimo, ¿no? Y un poco a ujú, raíz también del título de tu libro, ¿no? Esa fragilidad que poco se muestra. ujú. Sí, se muestra poco porque somos muy analfabetos a nivel emocional, ¿no? Totalmente. No sabemos cómo gestionar las emociones, ¿no? Y las emociones negativas, que llamamos negativas no porque sean malas, sino porque son incómodas de sentir, pues tienen su sentido y tienen su valor, incluso son saludables cuando tocan, ¿no? La tristeza, por ejemplo, ante una situación de pérdida, pues me ayuda a adaptarme a esa situación con la pérdida. Y si además muestro tristeza, pues es más probable que la gente que tengo alrededor me apoye. Ujú. Luego, estar triste no es malo, lo que pasa es incómodo. Es incómodo para la persona que lo siente, pero también para los que tiene alrededor que la aprecian o la quieren, ¿no? No quieren que esté en esa. Y enseguida queremos que salga de ahí, ¿no? Venga, no, no te preocupes, no te agobies, no llores. O sea, no validamos lo que siente la otra persona y enseguida queremos que cambie de emoción. Y eso no es posible, ¿no? Y, Sí, sí, y tendríamos que tener un poquito más de cultura, que tampoco es nada del otro jueves, es saber que las emociones negativas no son malas, que tenemos que acompañarlas cuando tenemos a alguien, a un ser querido que está, por ejemplo, a un hijo, pues, y también saber que mostrar nuestras emociones, que a veces no mostramos las negativas para no preocupar, para que al final eso va a salir por algún lado, ¿no? claro. Y cuando somos padres, pues tenemos que, nuestros hijos van a hacer aquello que nosotros hacemos, no que decimos que hay que hacer. Ya. Entonces tenemos que ser ejemplo. Claro, claro, ¿no? Tú hablas de la película esta de Inside Out, del revés, Sí, ¿no? Que sí. es muy claro, ¿no? Como la tristeza pues tiene un papel fundamental y es algo que tampoco podemos evitar, es verdad, y también eso pasa mucho con el enfado. Vuelvo un poco a mi sector, ¿no? Que yo trabajo, ¿no? Que es lo típico que se dice, no te enfades. O sea, ¿cómo no te vas a enfadar? Si eso es Eh, algo, ¿no? De dentro. Efectivamente, tienes todo el derecho del mundo a enfadarte. El tema es cómo manejes ese Efectivamente, enfado, ¿no? efectivamente. Que no se trata, hay cuatro elementos fundamentales a la hora de regular las emociones. Primero, expresar lo que sientes, pero expresar lo que sientes no quiere decir dejarte llevar por el enfado. Claro. Porque si te dejas llevar por el enfado, pues ya no estás regulando esa emoción y tampoco te vas a sentir bien y probablemente tengas problemas con los demás. Ujú. La idea es que, bueno, que lo expreses, pero que lo hagas de un modo asertivo. Ya sabemos que Claro. la asertividad es esa cualidad de defender mis necesidades, mis derechos de la mejor manera posible, ¿no? Empatizando con el otro, pidiendo que el otro empatice contigo y viendo alternativas de solución. Luego, el enfado no es malo, ¿no? Yo recuerdo también alguna vez me han dicho que yo me he enfadado. Y dice, no te enfades, que tú eres psicólogo. Digo, bueno, Eres psicólogo antes que persona, ¿eh, Miguel Ángel? sí, sí, sí. Y no, y es al revés, somos personas y luego somos psicólogos. Y funcionamos exactamente igual que cualquier persona.
Totalmente. Sí, sí, sí. Estabas diciendo, ¿no? Me has dicho que la primera sería como expresar la emoción. ¿Cuáles serían los otros pasos? Lo dices en el libro, Sí, pero bueno, yo creo que es importante que a lo sí. mejor se diga. La segunda es darte cuenta en qué emoción estás. En la medida Ajá, que sabes qué emoción estás, por ejemplo, con el enfado, esto nos pasa a más de un modo natural, lo regulamos, ¿no? Eso, claro, sobre todo en situaciones que no tengo mucha confianza, no me dejo llevar. Entonces digo, uy, me estoy enfadando y no quiero pasarme, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Sales de la situación, vas a claro. beber agua, vas al baño, ya la has regulado, te has dado cuenta en qué emoción estás y la has regulado. Ujú. Y luego hay dos pasos que tienen mucha relación, que es que tus comportamientos vayan en relación a aquello que tú valoras y quieres, ¿no? En relación a tus valores, a lo que tú quieres. Cuando hay una coherencia entre lo que valoras y quieres y lo que haces, te sientes bien. Es El que es problema es que así. muchas veces valoramos y queremos cosas, pero no hacemos nada en relación a eso, y sobre todo en nuestro día a día, ¿no? Nos movemos mucho más por objetivos o metas que por valores. Y los objetivos o metas, según llegas a una meta hay otra y luego hay otra. Y además no dan contenido al día a día. Lo que da contenido al día a día son nuestros valores. Wow, qué importante esto, Miguel Ángel, ¿eh? Para mí es clave, porque es verdad que yo el primero, ¿eh? Y mira, suerte que estoy hablando contigo también para darme un poco de cuenta que es verdad que marcamos como objetivos, metas, cuando acabamos esa, ya estás pensando en tropecientas más, ¿no? Pero, oye, y el valor que, ¿no? que le he puesto a esto es coherente a lo que yo pienso, a mi forma de ser, o es Eso totalmente lo es, contrario, ¿no? eso es, eso es. Qué importante. Vale, mira, claro, leyendo de tu libro, ¿no? Después hablas sobre cosas como muy interesantes, como, bueno, interesantes a nivel de saber, ¿no? Un poco, pero no Ujú, interesantes porque puede producir muy malestar, ¿no? Que es el tema del burnout, ¿no? ujú. Del trabajador quemado. Y yo estaba pensando y hablando con mi pareja de esto, y le decía, digo, ostras, ¿hasta qué punto? Que no lo sé, tú sabrás más de esto, es la propia sociedad o el propio sistema el que también te lleva es que a estar en piloto automático, a no pensar, a venga, venga, a producir, a producir, a producir, ¿no? Y esto te lleva, que es verdad que la persona también podrá hacer, ¿no? Cosas, Sí, sí, pero sí, sí. Sí, es verdad que a veces las condiciones laborales pues, no son las idóneas para tener bienestar. Entonces, claro, eso primero tenemos que partir de eso. claro, Eh, es verdad que no puedes, a veces se quiere utilizar la psicología para que la persona aguante carros y carretas, y no claro, la psicología no es eso. ya, Eso es otra cosa, eso es, es un problema ya social, no es ya, un problema psicológico. claro, Es verdad que la persona tiene que tener herramientas para gestionar lo mejor posible las circunstancias, pero a veces las circunstancias pues son inabordables. claro, Entonces, ya no es problema de la persona, no siempre es problema de la persona. Es como te decía antes, el bienestar depende de nosotros un 40%, hay un 60% que no depende de ti. Si no se dan las condiciones laborales idóneas, por más herramientas que te dé, vas a claro, estar no, machacado. totalmente. Y ante no es por volver, ¿no? a esa positividad, pero bueno, un poco para que la gente diga, bueno, pues qué cositas podemos hacer, no sé, o sea, en qué medida podemos, en ese 40% del que tú hablas, podemos hacer alguna cosa para tomar conciencia de, por ejemplo, esto del burnout, que para mí es una cosa que yo creo que, y tú lo sabrás más porque lo verás más en consulta, que se da bastante, ¿no? Hombre, depende. Si es una posibilidad, o sea, lo que tienes que valorar es tu bienestar y ahí tienes que priorizar esto. Y si tienes que salir de ese sitio y puedes, fenomenal. Si no puedes, Claro, pues claro, claro, ya tendrás que intentar llevarlo lo mejor posible. Claro, que también aquí hay que hablar de la realidad. No siempre las personas podemos, ¿no? Eh, cambiar de trabajo. Pero si no puedes cambiar de trabajo, pues mira, hay 5 comportamientos que desde la psicología positiva, que la ujú, psicología positiva no es ver todo de color de rosa, sí, ya, sino que a partir de Seligman, que fue el padre de la psicología positiva, pues digamos que la psicología dijo, ¿por qué no estudiamos a las personas que tienen mayor bienestar? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Y a claro, partir de ahí hubo muchos estudios y hoy por hoy sabemos qué comportamientos nos generan bienestar. El primero de ellos es, como decía antes, relacionarme con los demás, no aislarme. El segundo sería ser agradecido. Ser agradecido, ¿por qué? Porque pones el foco en lo que tienes, no en lo que te falta. Para esto, por importante. ejemplo, un truco bueno es el hacer el diario del bienestar, que no es nada del otro jueves, es en una libretita anotar a diario por la noche 3 cosas por las que estar agradecido, ¿no? Y eso me ayuda a poner el foco en lo que tengo, no lo que me falta. Perfecto, qué importante.
La tercera cosa sería, pues, ayudar a los demás. El ser humano ha llegado a donde ha llegado gracias a que hemos cooperado unos con otros, ¿no? Entonces, en nuestro ADN está el que ayudar a los demás nos hace sentir bien. De hecho, los estudios dicen que las personas que ayudan se sienten incluso mejor que las personas que reciben la ayuda. Y luego, dos hábitos súper importantes que son hacer ejercicio, el deporte. El deporte, los psicólogos es lo que continuamente estamos pautando como parte del tratamiento psicológico porque Fíjate. es un buen canalizador de la ansiedad y el mejor antidepresivo porque no tiene efectos secundarios. Y esto no es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y el otro hábito que también es súper importante de mantener es el descanso, el sueño. El problema es que cuando tenemos estrés son dos cosas que descuidamos Mm, y no le damos importancia. Ambas dos tienen mucha importancia para el bienestar del ser humano. totalmente. Y por último, el vivir el momento. Esto que ahora se ha Uf, puesto de modo, sí, el que hablas mindfulness. mucho, sí, en el libro. El mindfulness es una buena herramienta, no es la panacea, la gente se flipa mucho con esto como si fuera, Ya, ya. pero sí que es una buena herramienta, que no es nada del otro jueves, es estar con los cinco sentidos en una cosa en el momento presente. Cuando Ujú. hacemos eso, nos sentimos bien. ¿Por qué? O porque no estamos en otras cosas, entonces despejamos la mente. Cuando se despeja la mente, puedes pensar con claridad y al pensar con claridad, regulas emociones. Totalmente. Y es verdad que, claro, hablando esto de mindfulness o de vivir el presente, como le quieras llamar, porque al final son términos, pero al final es lo mismo, pero mucha gente ya todo esto dice, no, yo no puedo concentrar, no puedo estar por una cosa, tal, no sé qué. O sea, siempre como en esa queja, ¿no? De la que hablabas antes, de buscar como excusas de que yo no puedo hacer eso, pero hasta qué Bien. punto se puede hacer, ¿no? Buscando alguna actividad, no Sí, sé, dime. el mindfulness es verdad que es algo muy simple, pero sin embargo un poco contra natura, porque nuestra mente lo que está siempre es anticipando y recordando. Estar en el Claro. momento presente le interesa poco. Entonces, aunque es algo muy simple, sin embargo nos cuesta mucho. Por eso Mm, hay que acercarse a esto del mindfulness con mucho cuidado y sobre todo con paciencia. Y saber y empezar con meditaciones muy cortitas, de un claro. minuto, 3 minutos, 6 minutos, y Ujú. saber que tu mente se va a ir. Y no Claro. pasa nada, es lo Eso es. normal. Esto, nuestra mente es como un caballo salvaje, no le puedes domar a la fuerza, tienes que ir dándole cuerda hasta que se va acostumbrando y Claro. de pronto pues ya saca fruto de ello. Entonces, se puede hacer en meditaciones, pero también en actividades. Hay actividades que nos llevan los cinco sentidos y que eso es mindfulness. Si yo soy capaz de estar centrado en lo que hago, por ejemplo, cuando frego los platos, pues eso para mí puede ser un momento de mindfulness. O sea, Claro. no es solo en meditaciones, sino en actividades. Y es una buena herramienta que si lo hago de vez en cuando en mi día a día, no de vez en cuando, sino de un modo más continuado en mi día a día, me Ujú. ayuda a despejar esa mente. Ya está. Claro. Entonces puede ser una buena herramienta dentro de otras herramientas. Perfecto. Y Miguel Ángel, claro, es que hablas tantos temas que digo, estaría aquí hablando cada uno de ellos, pero bueno, he seleccionado un poquito los que me gustaría que podrías explicar el término este que me ha parecido súper interesante, que es la indefensión aprendida. Ujú. Si lo Bueno, pudieras... volvemos, esto también es de Seligman, de hace muchos años, Ajá, que definió esto de la indefensión aprendida. Al final, el ser humano tiene esta característica que a veces cuando hace algo nuevo, si no le sale a la primera, a la segunda, a la tercera casi que tira la toalla. Somos así, funcionamos así. Y sobre todo en comparación con los demás. Si veo que los demás son capaces y yo no, pues me desanimo más y ya yo con esto es muy típico en nuestro cerebro, ¿no? Ante algo, nuestro cerebro en ese sentido es muy conservador. Lo nuevo es malo, no lo controlo. O ya, sea, verdad, porque no lo controlo, Mm, es malo. Entonces, la indefensión aprendida es esta sensación de que haga lo que haga no sirve de nada. Si esta sensación la tienes en distintas áreas de tu vida, pues es verdad que es la antesala de la depresión. claro, sí, Entonces, sí, bueno, esto es una característica muy humana y en la que el humano puede caer fácilmente, pero tenemos también otra propiedad que también la contemplo en el libro, que es la resiliencia, que sería la propiedad contraria, que el ser humano es fuerte cuando tiene que ser fuerte y que el ser humano es capaz de salir hacia adelante en situaciones muy adversas. totalmente. Entonces, ambas características son humanas. La indefensión aprendida es bueno que lo sepamos
porque a veces tiramos la toalla antes de tiempo. Claro, claro. Y la resiliencia es también saber que la vida a veces te puede romper, pero lo importante no es que te rompa, lo importante es que te puedes reconstruir. Claro, claro. Yo, volviendo, que siempre al final tiro poco de lo mío, pero yo veo que los chavales, que es verdad que ¿no? A nivel cerebral, pues a lo mejor no tienen ¿no? construida esa parte más de decir, venga, si no, no. Pero sí que lo veo mucho, ¿no? Que ante algo que no les frustra. Hablo ya más de adolescentes, que quizás, pero bueno, es una etapa así un poco convulsa, pero que tiran la toalla muy rápidamente. Y bueno, también con adultos, ¿eh? Y amigos, que también, Sí, ¿no? Entonces, sí. veo que a lo mejor esa resiliencia, eh, no sé, quizás tú crees que se tira más, ¿no? Por lo que tú decías del cerebro, a tener una predisposición más a esa decisión aprendida que a la resiliencia, ¿o no? Depende del caso, depende de cada persona, pero sí que es verdad que ambas son características humanas y ambas Vale, las tenemos los humanos. Es verdad que a veces la vida te trae cosas negativas que tú, si las anticipas, dices, yo no voy a ser capaz de sobrevivir a eso, de manejar eso, y luego te sorprendes a ti mismo de que eres más fuerte, ¿no? sí, Pero sí, sí. también a veces, pues eso, enseguida tiramos la toalla. Ambas cosas Son yo creo que son muy humanas. perfectos. No, me encanta esto como has empezado la entrevista diciendo que es humano y eso a mí también me rebaja tensión, ¿sabes? No es como, ay, soy, Claro. soy yo el raro que soy diferente a los demás. Claro, eso es una de las cosas que yo, como veterano profesional, he aprendido mucho en mi consulta, ¿no? El- a las personas en cuanto les haces ver que lo que les pasa, pues le pasa a mucha gente, que no eres un bicho raro, te quita una presión de encima, porque encima crees que solo te pasa a ti, Claro, porque son cosas que no solemos contar. Contamos mm, lo bueno, pero lo negativo no tanto. es verdad. Entonces, en cuanto a la persona le haces ver que lo que le pasa, pues le pasa a mucha gente y que no eres ningún bicho raro, pues la verdad es que le quitas un peso de Un encima. peso encima. Bueno, pues Miguel Ángel, para ir acabando, o sea, has ido hablando, has dicho lo de mindfulness, lo de las relaciones. En el último capítulo hablas sobre herramientas, ¿no? Para manejar esa fragilidad. ¿Te gustaría aportar alguna cosilla más, así que para que la gente que lo escuche pues pueda... Sí, bueno, yo creo que, que la aceptación es un concepto y una herramienta que a mí me parece que es el punto de inflexión para poder seguir hacia adelante. Es verdad que es fácil decirlo y hacerlo no es tan fácil. Tendemos con mucha facilidad a pelear contra nuestras emociones, nuestros recuerdos o nuestros pensamientos negativos, porque son incómodos de tener y queremos no tenerlos. Pero sin embargo, hay no es eficaz porque no podemos controlar lo que pensamos, sentimos y recordamos. Podemos controlar de lo que pensamos, sentimos y recordamos a qué darle importancia. Claro, Luego, entonces hay que aceptar que no siempre vas a sentirte bien, que no siempre vas a tener pensamientos positivos y que no siempre vas a tener recuerdos positivos. Entonces, la aceptación te ayuda a no presionarte, ¿no? Porque siempre o a veces creemos que todo depende de mí y no siempre depende de ti. A claro. veces no tienes que hacer nada simplemente para estar bien. A veces simplemente hay que esperar a que venga la ocasión, ¿no? A veces la vida pensamos que nos dice no para siempre y no, te dice no por ahora. Ahora. Sí, 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 es verdad. Qué bonito. Pues mira, yo creo que has acabado de la mejor manera, Miguel Ángel. Así que nada, te quería agradecer el tiempo, sobre todo el libro a mí me ha encantado. Me lo leí nada, en una semanita, la verdad. O sea, me ha gustado y también es lo que te decía, me ha hecho como evocar recuerdos, ¿no? También de mi niñez y ver que eso, esa aceptación es verdad que yo ya la había aceptado, pero oye, con mucho más sentido ahora de decir, oye, pues tú vas a tener esa vergüenza pues al final era humano, como hablabas tú. Así que nada, muchísimas gracias por todo, Miguel Ángel. Gracias a ti. No, yo creo que el libro, la idea es eso, que creo que le puede ayudar a cualquiera y que Ujú. cualquiera nos podemos sentir reflejados en cada uno de los capítulos. Perfecto, pues gracias por todo, Miguel Ángel. Gracias a ti. Placer, adiós. Adiós.